Este ejercicio dice esto en la oración, dice obtenga el diagrama de polos y ceros para el sistema de péndulo ideal que tiene una masa de 5 kilogramos y una longitud de 2 metros. Después suponga que debe proponer una expresión que, bueno, que básicamente es una función de transferencia, de tal manera que bueno, el sistema cambie su respuesta temporal por uno de tipo completamente amortiguado. Bueno, aquí sería críticamente amortiguado, ¿no? Lo voy a modificar para que diga críticamente amortiguado. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a resolver ese problema. Entonces, para esto voy a abrir un archivo en Word. Y le voy a poner problema 2. Ok, problema 2 de biogénesis. Entonces, bueno, ¿qué requerimos para la resolución de este problema? Voy a cerrar esto. Lo primero que nos piden, pues bueno, tenemos que obtener la función de transferencia. Entonces, el primer paso para la resolución de este problema es obtener la ecuación dinámica del sistema. Entonces, la ecuación dinámica del sistema, pues bueno, este es un sistema de péndulo ideal, significa que no va a tener pérdida de energía. Entonces, lo que requerimos, voy a escribirlo en forma de esta ecuación, lo que requerimos obtener, pues, es simplemente la forma dinámica. Este problema, pues ya lo hemos resuelto anteriormente, entonces sabemos que la forma dinámica es m, que multiplica a L al cuadrado por la variable de interés que está derivada dos veces. En este caso sería teta, ¿cierto? Teta. Y bueno, tenemos después la contribución de MGL, me parece, ¿verdad? Seno Sí. de teta, ¿cierto? Y Sí. esto va a ser igual al torque. Entonces, bueno, voy a incrementar el zoom para que sea un poco mejor. Entonces, bueno, hasta aquí, esta parte de aquí sería la ecuación dinámica. Entonces voy a señalar esto que es la ecuación dinámica. ¿Cómo obtuvimos esto? Bueno, por la metodología de Euler-Lagrange. El segundo paso, ya que tenemos la ecuación dinámica, pues sería obtener la función de transferencia. Entonces, para la obtención de la función de transferencia, pues simplemente tenemos que garantizar que la ecuación dinámica cumpla con los 4 requisitos, es decir, que sea una ecuación lineal, que sea de parámetros concentrados, bueno, que también tenga una entrada y una salida, y bueno, básicamente para cumplir estos requisitos solamente hace falta linealizarlo, de tal forma que la linealización de este elemento pues simplemente nos quedaría como teta, ¿verdad? Es decir, si quitamos el seno de teta y en su lugar ponemos teta, con las consideraciones que habíamos visto previamente, ¿verdad? Para la linealización. Bueno, mejor lo voy a dejar entre paréntesis para que se distinga. Ya que hacemos la linealización, aquí lo voy a especificar. Primero linealizamos y posteriormente tenemos que aplicar la transformada de Laplace. Entonces, para la aplicación de la transformada de Laplace, pues simplemente
tomamos las variables la variable de interés que se encuentra derivada y aplicamos su transformada, las constantes salen de esta transformación. Entonces vamos a tener que el primer término es mls cuadrada que multiplica a s al cuadrado. Aquí vamos a tener mgl que multiplica a s, mgl por la función, ¿verdad? Porque no tenemos la variable derivada. mgl por la transformada de la función que va a ser teta de s. Y entonces esta transformación en la función pues también incluye al primer término. Entonces voy a factorizarla de una vez y nos quedaría que estos dos términos están multiplicando a teta de s y la transformada de la entrada del sistema pues simplemente sería tau de s, que es la transformación. Entonces, de aquí, obteniendo la relación de la salida respecto de la entrada del sistema, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues bueno, simplemente la salida pues sería teta de s. Entonces, esta parte de aquí la vamos a transformar en una fracción. Aquí vamos a tener que tau la pasamos al denominador para obtener la relación salida-entrada. Y este 1, pues también vamos a requerir que sea una fracción para que nosotros pasemos los dos términos que están multiplicando y que contiene a la variable compleja a la parte del denominador. Entonces, aquí pues ya habríamos tenido la función de transferencia, ¿verdad? Bueno, se reduce un poco, voy a escribir aquí la parte de la función de transferencia. La función de transferencia del sistema y voy a incrementar un poco el tamaño de esta expresión para que se vea un poco mejor. Entonces la función de transferencia que va a ser la relación entrada-salida y a esta función de transferencia le voy a asignar un nombre. Le voy a poner GDS. Entonces GDS va a ser igual a la relación de teta ds respecto a tau. Aquí le puse de teta, pero es de s, ¿verdad? Porque está en términos de la frecuencia compleja. Entonces aquí también debe ser de s. Entonces tenemos esta relación y bueno, esto es lo que constituye a la función de transferencia de este sistema. Entonces ya cumplí con el segundo punto, que es la obtención de la función de transferencia. El tercer punto, que es lo que nos indicaría. Pues bueno, ya que tenemos la función de transferencia, ahora lo que seguiría es la ubicación de los polos y los ceros. ¿Por qué? Porque nos están solicitando aquí que obtengamos el diagrama de polos y ceros. Entonces, con base en esta función de transferencia, vamos a obtener los valores de los polos y los ceros. Ok, entonces en esta parte pues voy a separar ceros y polos. Entonces, para la parte de los ceros, ¿cómo los voy a determinar? Pues bueno, me tengo que fijar en el numerador, ¿cierto? Entonces, para determinar los polos, tengo que definir cuál es el numerador. El numerador. Entonces, en el numerador, pues simplemente voy a la función de transferencia y copio los elementos que se encuentran en el numerador, que básicamente sería en esta parte de aquí.
¿Ok? Entonces, en la parte de los polos, lo que tendría, pues es que fijarme en el denominador. En el denominador voy a copiar la expresión que tenemos pues en la parte de abajo de la fracción y simplemente voy a hacer control C y control V. Entonces ya que me fijo en los elementos del numerador y el denominador, ahora sí puedo determinar el valor de los polos y de los ceros. Entonces, en este caso, los ceros los habíamos definido como todos los valores que puede tomar la variable de la frecuencia compleja, es decir, la letra S. Bueno, entonces nos quedamos en determinar ahora el valor numérico de los polos y de los ceros. Entonces, en el caso de los ceros es muy sencillo. ¿Por qué? Porque habíamos definido que para que tengamos un cero, tenemos que encontrar los valores de la variable compleja tales que nos permiten que todo el numerador, perdón, adquiera un valor de cero. Entonces, en el numerador nos podemos dar cuenta, pues, que no tenemos presente la variable compleja. Entonces, ¿cuántos ceros tendríamos? Pues la respuesta es que ninguno. Entonces voy a colocar que en este caso no hay ceros. Y bueno, voy a marcar esta respuesta para que la tengamos presente. En el caso de los polos, pues bueno, aquí sí se encuentra la variable compleja, entonces tenemos que asignar valores tales que, pues que nosotros identifiquemos, que a la hora de que nosotros coloquemos esas variables en la letra S, que es la variable compleja, todos esos valores me originen que toda esta expresión se vuelva a cero. Entonces, ¿ya calcularon esta expresión? Profe, pero necesitamos el valor de de la masa y de la longitud, ¿verdad? Para sustituirlo. Pues aquí lo pudiéramos hacer simplemente con estas letras y ya después lo sustituimos. ¿Qué les parece si Ah, ok. primero lo hacemos así? Obtenemos el valor en términos de las constantes sin poner valores y ya después lo sustituimos. Para la gráfica de polos y ceros, pues sí vamos a tener que realizarlo. Entonces, ¿qué les parece si damos unos 2 minutos para que lo realicen y revisamos cuál es la respuesta correcta? Sí, está bien. Ok, entonces, bueno, vamos a dar 2 minutos y revisamos cuál es la respuesta de los valores de S. Entonces, ¿cómo determinamos qué valores de S pudieran darnos un cero? O, bueno, vaya, un polo, es decir, un valor cero completo en este polinomio. Pues bueno, muy fácil. Tenemos que tomar esta expresión, que es el denominador, lo copiamos, lo pegamos en esta parte y simplemente lo igualamos a cero. ¿Por qué? Porque queremos encontrar qué valor necesitamos aquí para que esta parte a la hora de sustituirlo nos dé un cero global. Entonces, pues lo único que tenemos es que despejar. Entonces, a la hora de despejar, pues tenemos este MGL que está sumando, entonces el otro lado lo tendríamos que colocar restando. Posteriormente, pues bueno, tendríamos que, bueno, este es igual a menos MGL. Tendríamos que este coeficiente de aquí, estas constantes ML cuadrada, se encuentran
multiplicando, entonces del otro lado las tendríamos que colocar dividiendo. Y al simplificar esta parte, pues tendríamos que esto es igual a menos las m's, bueno, se cancelarían, tendríamos g, y en la parte de abajo tendríamos l, ¿cierto? Entonces, de esta parte lo que tendríamos que hacer, pues simplemente sería calcular la raíz, es decir, S sería igual a la raíz de esta expresión, que quedaría de esta forma, ¿cierto? Ahora sí podríamos sustituir el valor, perdón, aquí me faltó, recuerden que la raíz pues siempre va acompañada de dos valores, que tendríamos más menos este valor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener dos polos. Vamos a tener un polo positivo, un polo negativo, y básicamente sería la raíz de esta cantidad. Entonces me podrían ayudar a sustituir estos valores para encontrar los valores de cada polo, por favor. Tendríamos S1, también tendríamos S2, igual a qué valores. Pues aquí, de todas maneras, lo voy a copiar para que les sea un poco más claro esta parte de lo que tenemos que hacer. Simplemente la gravedad pues, la tomamos como 9.81 y L lo tomamos como 1, me parece, ¿no? Que decía el enunciado. 2. Entonces, ¿a qué sería igual esta cantidad? Sería más 2.21 y menos 2.21. Ok, sería 2.21. 2.21 y bueno, como tenemos una raíz negativa, pues eventualmente tendríamos J, ¿verdad? Y en el otro pues sería la parte contraria, 2.21J. Ok, muchas gracias. Entonces ya tenemos los valores para los polos. Tendríamos un polo en estos valores, uno en 2.21J y otro en menos 2.21J. Entonces, voy a marcar esto también como un resultado importante, simplemente lo sombrero. Y ya tenemos los valores, entonces ya cumplimos con el tercer punto. Ahora, el cuarto paso, ¿cuál sería? Cuarto paso, pues eventualmente, bueno, voy a regresarme al tamaño de letra que tenía, que es de 11. Entonces, el cuarto paso, ¿cuál sería? Pues ya básicamente tengo los valores de los ceros y de los polos. Ceros no hay, entonces nada más tengo polos. Pues ya procedería a construir el diagrama de polos y ceros. Entonces, en la parte de la construcción del diagrama de polos y ceros, bueno, esto lo voy a realizar con las líneas que tenemos aquí. Entonces voy a insertar en esta parte de las formas, voy a colocar una línea que se refiere al eje de los reales. Y para que se vea un poco más claro, lo voy a incrementar el grosor de la línea. Entonces vamos a tener los dos ejes correspondientes a el polo de los reales. Y el polo de los imaginarios. Perdón, el eje de los imaginarios.
Bueno, supongamos que se encuentra aquí, esta línea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que voy a colocar simplemente las etiquetas de los ejes, en donde aquí tenemos la parte real, que habíamos comentado que corresponde a sigma. Y tenemos la parte imaginaria, que corresponde al valor de J omega. Habíamos comentado eso anteriormente. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues bueno, es tomar los valores de polos y ceros y graficarlos en este plano. Decíamos que el valor de ceros, pues no hay, entonces no tenemos que graficar nada. Y lo que tenemos, pues es el valor de polos en el valor de 2.21J y menos 2.21J. Entonces, para ello, pues voy a tomar esta parte, voy a quitarle la línea. Y también el relleno, ¿no? Y bueno, este polo, en este eje quedó un poco chueco, no sé por qué. Pero bueno, vamos a suponer que se encuentra derecho, ¿no? Este eje. Entonces, el valor de los polos que vamos a representar con taches, pues va a ser en la posición imaginaria completamente, porque toda la componente es imaginaria. Entonces simplemente tenemos un valor positivo para el polo 1. Este polo va a ser el S1. Vamos a poner que este es S1. Y vamos a tener que el polo 2 va a ser simétrico respecto a esta parte pues del eje de los reales. Va a ser simétrico respecto al eje de los reales. Entonces, bueno, voy a pasar esta parte a la segunda hoja para que sea un poco mejor. Y este polo sería el polo 2. Entonces, aquí podemos tener que los polos se encuentran simétricos. Y básicamente esto pues ya sería el diagrama de polos y ceros que nos habían solicitado. Entonces ya cumplimos con la parte del diagrama de polos y ceros. Ahora viene otra parte más un poco interesante que dice después suponga que debe de proponer una expresión, que es la función de transferencia, de tal manera que nos solicitan que la manera en la cual responde este sistema sea de una forma críticamente amortiguada. Entonces, recordamos lo que habíamos platicado en la sesión anterior. Habíamos definido algunas regiones en el diagrama de polos y ceros de este plano complejo, en donde decíamos que este tipo de sistemas que tenemos, donde tenemos los polos sobre el eje imaginario, ¿a qué están referidos? Pues bueno, se refieren a un sistema que no tiene pérdida de energía, ¿cierto? Tenemos también que la región de aquí a la derecha, si los polos se encuentran posicionados en esta región, significa que el sistema es un sistema que no es estable, es inestable. Y si se encuentran en el lado izquierdo, pues sería estable. Entonces, de inicio, yo les preguntaría qué tipo de sistema es este. ¿Es estable o no es estable? Es críticamente, ¿no? No, bueno, es lo que es marginalmente estable, ¿no? Es inestable. ¿Por qué? Porque habíamos visto que este sistema es un sistema típico para sistemas que no tienen pérdida de energía.
Y si no tienen pérdida de energía, van a encontrarse oscilando y oscilando y oscilando a través del tiempo y nunca van a alcanzar un nivel determinado. Entonces, este sistema es inestable y básicamente es un oscilador armónico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es recordar cuál configuración nos permite llegar a un sistema que es críticamente amortiguado. ¿Recuerdan qué propiedad o qué tipo de sistema tenía esta propiedad de que sea críticamente amortiguado? Pues bueno, si no lo recordamos, podríamos atender lo siguiente. Supongan que nosotros tenemos este polo que se encuentra aquí. Lo voy a poner de color verde. Supongan que tenemos ese polo que se encuentra ahí, que nosotros vamos a proponer. Nosotros estamos desplazando. Entonces, queremos proponer un polo de tal forma que si imaginamos que todo lo demás, que esto, S1 y S2 no exista, queremos ver que ese polo haga Lo que que es marginalmente estable, ¿no? haga que ese, perdón. Perdón. Ah, bueno, no escuché la pregunta que habían comentado. Bueno, supongo que a lo mejor la señal está fallando un poco en algunos de sus compañeros. Pues bueno, de todas maneras, la sesión la voy a grabar y la voy a subir por si hubo algunos problemas de conexión. Pero bueno, si nosotros proponemos un polo, el polo que nosotros coloquemos en el espacio que queramos, vamos a tener una propiedad ligada, que es este omega n, que se encuentra desde el origen hasta la posición del polo. Recordamos que tenemos un valor angular que se encuentra en la región de la longitud hacia el eje de los reales. Entonces, ese valor pues es el ángulo teta. El coseno de teta va a ser igual a el factor de amortiguamiento. Y el factor de amortiguamiento nos va a decir cómo se comporta el sistema. De tal manera que si nosotros tenemos un valor angular cercano a 0, ¿cuánto sería el factor de amortiguamiento? Pues bueno, tendríamos un factor del coseno de 0 que es 1. Entonces el factor de amortiguamiento sería máximo. Si nosotros, por el contrario, tenemos un incremento en este valor angular, hasta llegar a esta posición de los polos, tendríamos un valor de 90 grados. El coseno de este valor de 90 grados, ¿cuánto sería? Pues sería un valor de 1, que es el máximo del perdón, sería un valor de 0, que es el mínimo del factor de amortiguamiento. Cuando tenemos un 0 en el factor de amortiguamiento, significa que no tenemos pérdida de energía. Es decir, es un sistema ideal, justo como tenemos aquí plasmado. Entonces, para que nosotros tengamos un valor o un comportamiento típico para un sistema que es críticamente amortiguado, pues tenemos que tener un coeficiente de amortiguamiento pues muy alto, ¿no? Entonces, lo que podemos proponer es que el valor de este polo caiga justo sobre este eje. ¿Por qué? Porque eso nos simplifica un poco las cuestiones, ¿no? Y cumple con las especificaciones que nos están mencionando en el problema. Entonces vamos a suponer que si nosotros tuviéramos un sistema que únicamente tiene un polo aquí de color verde y que no tuviera nada más, entonces sería un sistema críticamente amortiguado. Si nosotros tuviéramos un polo posicionado en esta parte. Voy a graficarlo para que tengamos la idea de lo a lo que me refiero. Habíamos visto que si tenemos un polo posicionado aquí, únicamente un polo, sin nada más, tendríamos entonces un sistema que se comporta críticamente amortiguado, que dependiendo de la naturaleza, bueno, de la naturaleza de la forma del polinomio, pues pudiera ser de este estilo a lo mejor, ¿no? Sin este amortiguamiento típico que pudiéramos observar en el caso de que tenemos un sistema subamortiguado con un polo, a lo mejor que se posiciona en esta región, ¿no? Que tiene, básicamente que es un polo complejo conjugado, que tiene esta forma y cuya respuesta pudiera verse
a lo mejor de esta forma. Bueno, un subamortiguamiento. Ahora, si nosotros tenemos este par de polos que realmente son únicamente imaginarios conjugados, bueno, la parte imaginaria, entonces podríamos decir que la respuesta al sistema de en este caso en particular, pues es el que les estaba comentando, que es uno que no se atenúa, que básicamente es un comportamiento de un sistema ideal, que no tiene pérdidas de energía. Que bueno, esto corresponde muy bien con el tipo de sistema que estamos analizando y que ya conocemos bien. Entonces, bueno, sabiendo este tipo de comportamientos, ahora voy a proponer valores de polos y ceros tales que me lleven como destino final a un comportamiento temporal de este estilo, que es el críticamente amortiguado que nos están solicitando en la oración del problema. Entonces voy a borrar todo esto que pinté para continuar con esa propuesta. Ahora, para que yo pueda llevar a la propuesta que estoy buscando, entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues bueno, ya propuse un polo aquí, que es el que me va a dar el comportamiento de la parte del comportamiento temporal críticamente amortiguado. Entonces, lo que tengo que hacer es eliminar estos polos que se encuentran en la parte imaginaria. ¿Por qué puedo disponer de la eliminación directa? Pues bueno, porque no nos están dando otras consideraciones, simplemente nos están diciendo, bueno, propon una función de transferencia que nos permita migrar a otro tipo de comportamiento, pero no nos están pidiendo requisitos como tiempo de establecimiento, como máximo sobreimpulso, como el tiempo al primer pico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que podemos hacer, pues, es simplemente sugerir un 0 en la misma posición, que se localice en la misma posición que en donde se encuentran los polos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros coloquemos un 0 en la misma, exactamente en la misma posición donde se encuentra un polo, matemáticamente lo voy a eliminar. Entonces, lo que voy a hacer, pues, es precisamente como si yo borrara estos polos. Entonces, voy a colocar un 0 en la misma posición que se tiene en este polo y otro 0 en la misma posición que se tiene en este polo. Entonces, si yo propongo el valor de polo y el valor de ceros, entonces yo con esta propuesta garantizaría que mi comportamiento va a ser pues vaya críticamente amortiguado y va a ser un sistema estable. ¿Por qué? Pues por las características que habíamos analizado anteriormente. Ahora vamos a colocar cuál sería el quinto paso. Entonces, el quinto paso precisamente fue todo esto que discutimos, que es proponer gráficamente las posiciones de polos y ceros necesarios que nos conduzcan bueno, que necesarios mejor para obtener la respuesta temporal solicitada. Ok, respuesta temporal solicitada, que fue justamente todo el razonamiento que estuvimos abordando. Entonces, esta parte, este punto ya lo resolvimos. Ahora el sexto paso sería trasladar el valor gráfico de polos y ceros a una función de transferencia. A una función de transferencia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para trasladar estos valores a una función de transferencia? Pues bueno, va a ser la manera inversa de cómo nosotros planteamos esta situación o algo muy similar a lo que resolvimos en el problema anterior.
Entonces, bueno, hasta ahorita vi un WhatsApp que dice déjeme pasar. Creo que ya están todos, ¿no? Bueno, espero. Supongo que ya dejé pasar a todos. Si no, Sí. por favor díganme, ¿no? Es que luego me descuido y no veo mucho pues la sección de arriba. Entonces, vamos a trasladar, bueno, aquí es trasladar el valor gráfico de los polos y ceros. ¿Cómo le voy a hacer? Pues bueno, también voy a usar digamos, esta estructura general de una función de transferencia. Entonces voy a la parte superior para copiarla, no tenerla que escribir. Voy a copiar esta estructura. Y de aquí vamos a definir que la nueva función de transferencia la voy a llamar CDS, y esta se va a definir con la integración de todas las propuestas que yo realicé. Aquí coloqué un polo propuesto, le voy a poner P1'. Este P1' es un 0, ¿verdad? Perdón, sería un Z1'. Le voy a poner prima porque son los valores que yo estoy proponiendo. Entonces, para que no nos confundamos con la parte que escribimos más arriba. Y de aquí le voy a colocar el signo de la multiplicación por un segundo 0, que es Z2', y en la parte de abajo únicamente propuse un polo. Entonces le voy a llamar polo 1'. Ahora, ya que tengo la estructura general de mi función, que va a estar compuesta precisamente por todos estos valores, pues S1, S2 y el valor del polo, pues lo que tengo que hacer es sustituir lo que vendría siendo en esta forma general, o lo que me daría la estructura general, con los valores. Entonces, para hacer eso, simplemente cambio estas incógnitas que coloqué aquí y voy a abrir algunos paréntesis. Entonces, por definición, cuando nosotros tenemos un polo o tenemos un 0, que ya pues confirmamos que existe, lo que tenemos que incluir forzosamente es una variable compleja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la definición de esa variable compleja es que nosotros vamos a poder darle valores a esa variable compleja de tal forma que lo que haya dentro del paréntesis se vuelva 0. Entonces, vamos a definir cada uno de los valores. Entonces, en el caso de S1 y S2, ¿cuáles serían esos valores? Pues bueno, muy fácil. Propusimos que estos ceros estuvieran en la misma posición que los polos. Entonces, tendríamos que preguntarnos qué posición es esa, pues ya la habíamos definido aquí, que es 2.21J para el primero y para el segundo es negativo. Entonces, ¿qué valor tendría que colocar en la estructura de aquí? Pues bueno, en el caso del primer polo, el valor del primer polo es 2.21J. Entonces tendríamos que añadir ese valor de 2.21J. Y en el caso del segundo polo, sería menos 2.21J. Menos 2.21J. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que si yo tomo los valores propuestos de los ceros, que sería básicamente lo mismo pero invertido, y los coloco en esta expresión,
causaría que en este caso, si tomo este polo, el valor negativo del polo y lo coloco aquí, tendría aquí, perdón, del polo, del 0, tendría aquí que efectivamente se forma un 0. ¿Por qué? Porque le estoy restando exactamente la misma cantidad. Entonces, lo mismo pasaría con el siguiente. Entonces, así es como definimos la estructura de estos ceros. Entonces, ya los definimos. Ahora sería la parte del polo. Para la parte del polo necesito obtener las coordenadas que tiene este polo. Vemos que está del lado real negativo. Entonces, les decía que el enunciado del problema no nos pide mayores especificaciones, más que tenga un comportamiento críticamente amortiguado. Significa que si yo tomo este polo y lo desplazo en este intervalo, pues voy a tener precisamente ese comportamiento. Entonces, no importa cuál de estas longitudes yo escoja, va a tener ese comportamiento. Entonces, bueno, voy a proponer que en este caso, el valor asociado el valor asociado al polo, pues sea de menos 10. Es un valor arbitrario esta cuestión. Pudiéramos poner menos 5, menos 3, menos 2. Entonces, en este caso, pues yo le puse menos 10. ¿Qué significa esto? Que me está garantizando que en este valor de menos 10 yo tengo un 0. Es decir, cuando S vale menos 10, lo que hay dentro del paréntesis tiene un valor de 0. Entonces, ¿qué tendría que tener adicional en este polinomio para que cuando S vale menos 10 dé 0? Pues muy fácil, pues tendría que tener un 10 positivo. Entonces, a partir de este razonamiento, pues construimos la función de transferencia que corresponde a pues la propuesta que hicimos. Entonces, esta función sería importante. Y a donde queríamos llegar, pues bueno, nos dice, propone una expresión de función de transferencia a manera de que el sistema cambie por su respuesta, su respuesta temporal por una de tipo críticamente amortiguado, y esta respuesta satisface justamente lo que pide el problema. Entonces, eso sería la respuesta al problema que teníamos ahí. Ahora vamos a explorar un poco, vamos a razonar un poco de qué es lo que estuvo pasando aquí. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Cuando nosotros tenemos, voy a copiar esto, cuando nosotros tenemos un sistema, recordemos que tenemos un sistema físico, por ejemplo, en este caso tenemos un péndulo ideal que tiene un comportamiento determinado. Nosotros podemos generar o extraer la función de transferencia. Y bueno, esta función de transferencia nos va a dar información acerca de cómo se comporta el sistema. En este caso, pues bueno, tenemos únicamente un péndulo. Para que nosotros podamos cambiar el estado de este péndulo, necesitaríamos un motor, ¿cierto? Pero bueno, este elemento pues no lo tenemos. Si lo tuviéramos, necesitaríamos una función de transferencia para describir el comportamiento del motor, una función de transferencia para describir el comportamiento del péndulo simple. Entonces, lo que estamos generando con esta propuesta de función de transferencia sería el equivalente a proponer un circuito electrónico que inyecte una forma de señal al motor y nos permita modificar el comportamiento del sistema, es decir, el comportamiento del péndulo simple. Eso es lo que estamos construyendo. Entonces, si nosotros verificáramos si efectivamente obtuvimos eso, le voy a poner verificación. Es decir, que esta función efectivamente me lleva a obtener pues ese comportamiento, simplemente tendría que multiplicar las funciones de transferencia. Es decir, CDS, que es la función que yo construí, por la función GDS, que es la función original del sistema. Entonces, voy a multiplicar esas funciones. La función de transferencia original del sistema pues se encuentra aquí. Y bueno, esto significaría que en esta parte voy a colocar un signo de multiplicación. Y simplemente voy a pegar la expresión. Entonces, si yo multiplico
estas expresiones, la expresión resultante, ¿cómo quedaría? No voy a quitarle este color. Y también en esta parte le voy a quitar el color. Entonces, al multiplicar estas expresiones, ¿qué es lo que yo tendría? Pues bueno, simplemente tendríamos que la parte del denominador de aquí se cancelaría con la parte del numerador con estas expresiones, al sustituir, claro, las constantes de masa y longitud que tenemos expresadas en la parte del problema. Y aquí, pues tendríamos entonces 1 sobre S más 10. Entonces, esta compensación me da como resultado una nueva función, y esta nueva función tiene propiedades diferentes que fueron justo las que yo definí. Entonces, este ejercicio nos muestra el camino que vamos a recorrer. Oiga, profe. Ajá. Y ahí al multiplicar con la primera función que teníamos, ¿qué valor le asignamos a ese? Ese es una ¿O variable. queda así como variable? Sí, ese se queda como variable. Ok. Porque aquí ya nada más estamos haciendo la verificación. Los únicos instantes en donde nosotros le damos valores a ese es para calcular los polos, o para determinar los polos y los ceros. Ese es el único instante en el que nosotros le vamos a proporcionar valores. Entonces, este ejercicio lo que nos muestra es el camino que vamos a seguir para obtener funciones de compensación. Este ejercicio está muy sencillo. ¿Por qué? Porque realmente no nos solicita ningún criterio de comportamiento específico. Por ejemplo, no nos solicita un valor de máximo sobre impulso, un tiempo de establecimiento. Entonces, por esta razón lo pudimos proponer como nosotros quisiéramos. En las futuras sesiones vamos a empezar a ver los problemas un poco más serios, por decirlo así, en este sentido, en donde incrementaremos el nivel de dificultad de exigencia del diseño. Lo que me gustaría que a ustedes les quedara muy claro, pues es precisamente bueno, a ver, voy a guardar la sesión antes de que se me olvide, porque si no ya no se puede guardar. Lo que me gustaría que les quedara muy claro es la utilidad de esto. ¿Para qué sirve esta función de compensación? Les digo, la utilidad real es que si nosotros tuviéramos un elemento de movimiento que fuera incluido en la función de transferencia original, al colocar esta función de compensación, nosotros podríamos cambiar la forma en que naturalmente se comporta. Es decir, si yo tomo esta función de transferencia, bueno, si tomara esta función de transferencia y la traslado a un circuito, como los ejemplos que veíamos en las diapositivas, de que las funciones de primer orden las podemos representar mediante circuitos, pues bueno, también las funciones de segundo orden. Entonces, este comportamiento lo puedo llevar a un circuito y la salida de ese circuito conectarla a un motor y a un péndulo, bueno, preferentemente, pues que cumplan con la característica de la función de transferencia que puse en este ejercicio. Entonces aquí pues no lo podemos aplicar porque no hay motor, es lo que les había comentado. Pero más adelante vamos a ver un ejemplo con una función de motor y la utilidad de esto sería que simplemente construyo el circuito que describe esta función de transferencia de compensación, que sería esta de acá, que está marcada en gris. La coloco a la entrada del motor y entonces tendría la respuesta que marca, de acuerdo al diseño que yo propuse, en este diagrama de polos y ceros que se muestra en verde. Bueno, sería más bien el global, ¿no? Que al final nos quedamos nada más con este polo aquí. Esa es la utilidad en el diseño de compensadores o controladores. Entonces, vamos a darle un nombre a esta función CS que acabamos de crear. Esta función CS va a ser la función del controlador o la función de compensación. Y por eso, pues, le puse esta C.